¿Alguna pregunta más? Fueron 13 escaños menos de diferencia entre los dos principales partidos de nuestro país en respecto a lo que la encuesta de Ipsos otorgó, respecto a lo que luego se materializó en la realidad con los resultados reales ya. Esto que es un lío, esto al final. Esto es el país de los sinvergüenzas, nada más que ganan los ladrones y los que malhechores, como los lobos, depredadores. Pues porque les vota mucha cascarria. Cuidado. Va a ganar el Partido Popular porque es el mejor que hay. ¿Aún tienes esperanza? Hombre. ¿Aún tienes esperanza? ¡Hasta el final! ¡Arriba España, viva Franco! Me gusta mucho, me gusta mucho. Soy la niña de Rajoy, me he escapado de la caverna porque no puedo ya con mi padre. Y he venido a que me adopte Zapatero. Y la niña de Rajoy, señores, es socialista. ¿Qué dice, hippie colgado? Vale más que las pesetas. Con ella. A usted. ¡Ay, que no me se ve la cara! Yo lo he visto triste. Creo que después de ganar unas elecciones se pueden ganar tristemente. ¿A quién has visto triste? Al presidente del gobierno. No se le veía triste. Hombre, triste, de acuerdo, a lo mejor me he pasado en el calificativo. Pero qué tonterías estás diciendo. Hemos visto que han repartido unas camisetas que pone adiós, con Z. Sí, se supone que era para despedir a ZP, pero bueno. Se siente. Han barrejat doncs, les dues cares de Zapatero i Rajoy i el resultat és aquest. Tiene 8 recursos pendientes en el Tribunal Constitucional y que vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Ángela Cebes, Ignacio Astarloa, Esperanza Aguirre, Miguel Arias Coñete. ¿Cómo? Arias Coñete. ¡Coño! Alguna pregunta més? Ho veiem tot. ¿Qué me atrevo a ustedes a pronosticarle? Que más de 10 escaños no van a separar los dos grandes partidos. Se ve que eres profesional. Buenas tardes, adelante. No oigo nada. A medida que avanzaban y se conocían los primeros datos del escrutinio, la euforia se desataba. Hola. La segunda comparecencia en la que ha dicho que según sus estimaciones el Partido Socialista... Muy pesado, ¿eh? El objetivo del PP era ganar las elecciones y no lo ha logrado. Hoy todavía es derrota dulce para el PP, pero dentro de un par de días e incluso antes será solo derrota. Rajoy ya habrá podido comprobar que quienes le han llevado de la mano hacia su segunda derrota van a ser los que le corten la cabeza. I això també ens ho juguem concretament el dia 5 de març. He dit 9. Nos está engañando, que no nos engañe. El resultado, por decirlo sin hablar políticamente correcto, es un fracaso. La cosa clara. Asumimos ese fracaso. Es un fracaso. Vale. Ese fracaso, sin embargo, no quiere decir que Izquierda Unida haya fracasado. ¿Pero en qué quedamos entonces? Y ya les dejo con el ministro del Interior, que les facilitará datos. Ahora, la foto de los dirigentes que salieron con usted al balcón en Génova el domingo, si sería la foto de los más leales y los que van a seguir estando, o no, o faltan... Bueno, ahí mi mujer no va a estar de ninguna de las maneras.